vea, uno utiliza esa berraca media en todo. Se le conoce como promedio, se le conoce como la media sirve para calcular el estándar de producción en las partes productivas. La media sirve para calcular el rango poblacional. La media sirve para determinar, para hacer estudios de bases de datos, para hacer estudios, todo lo que tiene que ver, que implique la acumulación o sumatoria de datos, lo primero que uno saca es la media. Entonces, por eso creo que es la medida más importante en el mundo estadístico. ¿Ok? Entonces, y es la más sencilla. Sumamos el número de datos que tenemos, ya sea de una población o de una muestra, y lo dividimos sobre n. Hasta ahí, bien. Hoy vamos a continuar con dos medidas. Vamos a ver si las alcanzamos a mirar, que son la media, la mediana, y la otra, que son la moda. También tienen mucha importancia. A mí me gusta también utilizar mucho la moda. Ahorita vamos a ver por qué les comentaba eso. En clases anteriores hablábamos un poco de ese tema, la importancia que tiene la moda, pero ya hoy lo vamos a dilucidar un poco más claro. ¿Ok? Bueno, yo creo que ahora sí hay quórum y vamos a iniciar. Ven que me ponga las gafas, que de tanto ver este computador. Ay, listo. Listo. Bueno, entonces, vamos a abrir la presentación, que está por aquí. Ya está grabando. Estadística. Medidas de tendencia central. Y yo creo que con esta clase de hoy, hasta donde llegue, bueno, hasta lo que vea este capítulo, que es las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, pues hasta ahí vamos a dejar el tema para el parcial del primer corte. ¿Les parece? Pregunta, y si es bueno que lo vayamos definiendo. ¿Dejamos el parcial para la semana que viene o para la de más arriba? O sea, ¿cómo están ustedes cuadrando su agenda? Si quiero saber eso. ¿No? ¿Nadie dice nada? ¿Pongo yo la fecha? ¿Lo hacemos el otro jueves? Uy, profe, más lejitos, más lejitos. Entonces lo dejamos para el martes de la No, siguiente no nos semana. acumulemos muchos para la otra semana. Repartamos los parciales para que nos quede bien, porque podemos 3 y 3. Pues por eso les estoy preguntando. Por eso les estoy preguntando. Opciones. O este jueves que viene, de hoy en 8, para no hacerlo el martes, o el martes de la siguiente semana. Son las dos únicas fechas. Está ¿Qué perfecto les para parece? ir en 8. ¿Por consenso? Yo opino lo mismo. Sí, de hoy en 8 por mi lado estaría bien también. Sí, profe, de hoy en 8 también. Listo. Entonces, queda el parcial de hoy en 8, o sea, el 12, ¿sí? El 11. Entonces, esperen, anoto acá. Anoto. Anoten ustedes también. 11 de marzo, parcial, primer corte, estadística. Listo.
¿Qué viene? Lo más probable es que venga un estudio de caso, o sea, un estudio de caso que yo les dé. Hay algo va a haber algo de teoría, pero la parte esta que estamos viendo es con un estudio de caso. Definimos un estudio de caso y con base en ese estudio de caso les pido frecuencia absoluta, frecuencia relativa, todo lo que hemos visto de frecuencia, y les pido la mediana, les pido la media aritmética, les pido la mediana que vamos a ver hoy y pare de contar. Si alcanzamos a ver la moda, también entra la moda. La moda es algo, eso no tiene ni ciencia, o sea, eso es algo muy sencillo. Entonces, con base en eso, definimos. Creo que la universidad da las 2 horas para el parcial. Yo no me voy a pasar de ahí. Les estaré comentando cómo lo haremos, si lo hago totalmente en la plataforma de Athena o subo un archivo, como hemos hecho con los talleres, para que ustedes lo respondan y me lo devuelvan. Ahí miramos a ver cómo hacemos esa parte. Yo les estoy diciendo en el transcurso de estos días frescos que no va a ser el jueves. ¿Listo? Como para que estén. El martes ya afinamos todo eso en la clase. ¿Les parece? También el martes ya les entrego las 2 notas. Ya tengo una, pero me falta la del taller de hoy, pues para que sepan cómo van ahí en su proceso de evaluación. ¿Ok? Bueno, iniciamos. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? No. No, señor. Listo. Aquí está. Ahorita se nos va a ir el tiempo súper volando porque cuando ya uno entra a estas cosas matemáticas, eso se le va el tiempo a uno rapidito. Bueno, entonces, echamos un repasito de lo que era la media aritmética, ¿no? Entonces decíamos que la media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada, la de mayor representatividad en los análisis estadísticos, y representa el promedio de los conjuntos dados y datos de una muestra. Su cálculo es muy sencillo, ¿listo? Se realiza con la suma de todos los valores de los datos dividido entre el número de datos que componen la muestra. Decíamos que si la variable de estudio está representada por una X, la media aritmética está representada por una X, espérenme acá, que aquí me quedó, por una X con un palito arriba, una X, vamos a colocarla aquí. Ay, pero debe ser negro. Ahí quedó bien. Negrito, negrito. Esa es la media. ¿Listo? Entonces, los datos siempre van a estar, las variables de estudio van a estar representadas por X, pero la media va a estar representada por X con su respectiva barra. Cuando los datos son pocos o no se han agrupado en clases, la media aritmética sería la sumatoria de todos los datos sobre N. O sea, cuando no tenemos agrupaciones. ¿Qué quiere decir cuando no tenemos agrupaciones? Que no tenemos intervalos de clases, que no lo hemos agrupado por intervalos ni por rangos. ¿Listo? Bueno, dábamos un ejercicio muy sencillo de lo que era una media aritmética para datos sin acumulación de grupos. Y decíamos que la media más que todo, bueno, la media tiene esa gran virtud que se puede utilizar mucho en agrupación de datos y mucho cuando los datos no están agrupados. Pero cuando se agrupan los datos en una tabla de frecuencias, sin construir los intervalos, se calcula la media aritmética mediante la siguiente fórmula. Entonces tenemos los datos, ¿ok? La sumatoria de todos los datos de la variable por el número de veces que se repite la frecuencia sobre n. Y decíamos que n es la frecuencia absoluta para cada valor de la variable. O sea, las veces que se repite el dato dentro de esa tabla. ¿Okay? Hacíamos un pequeño ejemplo. Aquí lo teníamos. Y abro el Excel. Aquí está. ¿Cuál es este? 1, 2, 4, 2, 1. Ah, ok. Aquí está, sin agrupación en tendencias. Entonces, lo único que hacemos es
número de hijos que tienen las parejas. Hizo un estudio donde determinaron el número de hijos que tienen las parejas. Entonces se les dijo 0, 1, 2, 3, 4 hijos. Y la frecuencia de las personas, de las parejas que respondieron que tenían en ese estudio, un estudio muestral, porque se ve a leguas, que no se le preguntó a toda la población ni de una ciudad ni de un país. ¿Por qué? Porque solamente encuestaron a 10 parejas. Entonces dice que a una muestra de 10 personas les dijeron cuántos hijos tiene. Entonces, personas que tienen, parejas que tienen 0 hijos, una pareja. Parejas que tienen 2 hijos, un hijo, 2 parejas. Parejas que tienen 2 hijos, 4 parejas. Parejas que tienen 3 hijos, 2 parejas. Y parejas que tienen 4 hijos, una pareja. ¿A cuántas parejas encuestaron? A 10 parejas. Y de ahí se determina, sacamos la multiplicación de la variable por el número de la frecuencia. La sumatoria de esa variable, que en este caso dio 20, sobre el número de personas que participaron en la encuesta, es el promedio. Así de sencillo es. Así de sencillo es el cálculo de la media aritmética. Ahora, para no volver a las diapositivas, calculábamos la media aritmética cuando tenemos intervalos de clase. Entonces, cuando tenemos intervalo de clase, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos intervalo de clase, no lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, como en este caso. ¿Por qué aquí lo multiplicamos por la frecuencia absoluta? Porque no teníamos intervalo de clase. Cuando tenemos intervalos de clase, o sea que hemos sacado el rango para hallar los intervalos, entonces el X es la marca de clase. ¿Recuerdan lo que era la marca de clase? Ustedes que hicieron el ejercicio o la elaboración de las tablas de frecuencia. ¿Quién me recuerda lo que es la marca de clase? Matemáticamente hablando. ¿Listo? El valor del intervalo menor dividido en el intervalo mayor, creo, no me acuerdo. Así es. Es la sumatoria, para hablarlo de manera más técnica, la sumatoria del límite inferior del intervalo, es el promedio del límite superior del intervalo menos el límite inferior del intervalo dividido entre 2, el promedio de los intervalos, prácticamente. Entonces, 45 más 50. 95. 95. Entonces, ¿cuál es la marca de clase? 95 Dividido en 2. Dividido en 2, 47.5. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos intervalos, la marca de clase es nuestra X. ¿Por qué la marca de clase se nos vuelve nuestra X? Porque la marca de clase me dice cuál es el punto central de ese intervalo. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Hola, Lisette, muy buenas noches. Palabras más, palabras menos. Estoy calculando el promedio o la media aritmética a ese intervalo. ¿Ok? Entonces, cuando tengo marcas de clase, es la misma fórmula, la sumatoria de X por N, pero en este caso X se me va a convertir en la marca de clase y lo divido entre el número de datos. Entonces, volvimos y cogimos el ejercicio que traemos desde las frecuencias. Aquí cojo el bueno. Ustedes recuerdan que en el ejercicio de las frecuencias está dañado porque aquí me aparece 2 y realmente entre 45 y 50 habían 5 datos. Entonces, por eso hemos cogido el bueno. Y saco el promedio. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros? ¿Alguna duda? Estoy haciendo un resumen
rapidito de lo que terminamos la clase pasada, pero si alguien tiene una duda, por favor, hágamelo saber en este instante, antes de continuar. Señora. Profesor, una pregunta. Donde en la primera tabla donde está x elevado y una n, ¿de dónde sale ese 0? O sea, esos resultados de esa casilla. Ok. Multiplicamos x, la variable, el número de hijos que tienen las personas, por la frecuencia con que respondieron. ¿Listo? 0 por 1, 0. Y arrastro o hago la multiplicación para todos y ahí está. ¿Listo? Muchas gracias. Vuelvo y repito, cuando tengo frecuencia pero no tengo intervalo, hago esto. O sea, multiplico la variable se me vuelve x por la frecuencia y es la fórmula. Vamos a traernos la fórmula para acá para que nos quede bien. Listo. Entonces ahí. Entonces, bueno, aquí me traje el pedacito este que les decía. Esta corresponde acá. Que cuando se agrupan los datos en una tabla de frecuencias sin construir intervalos, se calcula la media aritmética mediante la siguiente fórmula. Es este ejemplo. Pero cuando ya tenemos intervalos de clase, entonces la marca de clase es la que se me convierte en X. ¿Listo? Todos hasta ahí, ¿verdad? Profe, una preguntita. ¿Ese x por n hace referencia a qué? El que estoy señalando. No, donde están los valores de 237.5, 472.5. Menos mal que no los tengo al frente. Muchachos, es lo que les he estado explicando. Este es el ejercicio que hemos estado trabajando de los tiempos de las personas que se les midió la actividad. Decíamos aquí arriba que cuando se agrupan los datos en una tabla de frecuencias sin construir intervalos, la fórmula es la variable, que en este caso es el número de hijos, por la frecuencia. ¿Listo? Con eso saco el x por n. Pero cuando tengo intervalos, como en este caso, como en el ejercicio que hemos estado trabajando, desde que comenzamos con el tema de los rangos, cuando tengo intervalos, el x por n, o sea, esta parte de la fórmula, el numerador, lo saco de la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio de los intervalos de clase. ¿Listo? 45 más 50 entre 2, 50 más 55 entre 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando tengo intervalos de clase, entonces el X se me vuelve la marca de clase, que es el valor promedio de cada intervalo. Entonces, 47.5 por N, 237.5. Hago la multiplicación para los 6 intervalos y me dice que la sumatoria de X por N, vamos a hacerlo paso a paso, sumatoria, selecciono sumatoria aquí, ¿dónde está? Inicio.
es 2.995. Por tanto, la media aritmética va a ser igual a 2.995 sobre 50. Igual a 60. 60 es la media aritmética. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Para este caso, si hay que hacer un análisis, que en el cuarto nivel, ¿listo? En el cuarto nivel, para no enredarlos con lo que vamos a hablar ahorita. 60 ¿qué? Ojo, estos intervalos de clase son en minutos, ¿recuerdan? Vamos a colocarle aquí, intervalos de clase están en minutos. El promedio que se demoran todas estas personas, estas 50 personas, en realizar la actividad es 60 minutos. Entonces, para no decir, no, es que unas se gastan 45, 5 personas se gastan entre 45 y 50, 9 entre 50 y 55, sino que alguien dice, yo quiero saber cuál es el promedio que esas personas se gastan realizando la actividad. 60 minutos. Ese es el promedio. Entonces ya lo puedo coger como un estándar. El estándar es 60 minutos mínimo que se debe demorar. Si se demora más, está siendo ineficiente. ¿Y cómo puedo realizar eso? Pues fácil. Multiplico o hago la inversa. 60 por 50 y me da la totalidad de minutos que se gastaron esas personas. ¿Cuánto fue la totalidad de minutos? Pues 2.995. Vean, ahí está. Entonces, para eso me sirve la media aritmética, para determinar cuál es el promedio de los valores que estoy consolidando. Y con eso, en vez de decir, vuelvo y digo, en vez de decir que 5 se gastan 47,5, 9 se gastan 52,5 y así sucesivamente, mejor digo, todos los 50 en promedio se gastan 60 minutos. Y estoy hablando ya de un valor para toda la población, no de un valor para parte de la población. Cuando saco los intervalos de clase, estoy hablando de un valor para parte de la población. 47,5. ¿Qué? 47,5 minutos se gastan en promedio 5 personas. 52,5 se gastan en promedio 9 personas, pero cuando digo 60 minutos es el promedio de todas las personas, estoy hablando de toda la población. Claro. Vuelvo y pregunto, ¿claro hasta allí? Sí, señor profe. Listo. Bueno, entonces, ahora, listo. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, por ejemplo, ¿lo hicimos? Bueno, este es el que ya hicimos acá arriba. Este es cuando están agrupados, ya lo hicimos. Y este es cuando están agrupados en intervalos, que ya también lo acabamos de hacer. ¿Listo? Listo. No hay ningún problema. Hoy vamos a hablar, después de hablar de la media aritmética, vamos a hablar de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana, muchachos, es un conjunto de datos. En un conjunto de datos es el valor que ocupa el lugar central, de tal forma que aquel valor deja el 50% de las observaciones por debajo del otro 50%. ¿Qué quiere decir eso? Es el valor de los datos que está en todo el centro. Cuando yo encuentro la mediana, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que la media. La media es el promedio de los datos. La mediana es el valor que ocupa el punto central dentro de unas observaciones.
O sea, es el que está en todo el centro, no es el del promedio, es el valor que ocupa el lugar central dentro de una fila de datos. ¿Ok? Se representa con la letra M. Y para su ubicación o para la ubicación de la mediana se deben ordenar los datos de forma ascendente. ¿Qué quiere decir eso? De menor a mayor. Ya lo vamos a explicar mejor con un ejercicio para que les quede un poco más claro. ¿Ok? Denme acá un segundito. Bueno. Para los datos no agrupados, o sea, para los que no tenemos, para los datos en donde no tenemos intervalos de clase ni tenemos frecuencias, sino que tenemos un conjunto de datos sin agrupar, la posición de la mediana se ubica de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, cuando el total de datos es impar, es fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 datos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y busco cuál es el dato que está en el punto central, cuál será el dato que está en el punto central de 5 datos. O sea, en todo el centro de los datos. 3. El 3, perfecto. ¿Por qué? Porque hay 2 para arriba, 2 para abajo. El 50% está para arriba, el 50% está para abajo. ¿Les quedó más claro qué es la mediana con este pequeño ejemplo que acabamos de dar? La mediana es la que está en todo el centro. La mediana es la que me dice el 50% está para arriba, el 50% está para abajo. ¿Ok? Pero cuando tengo datos pares, la cosa se me complica un poquito más. Porque si tengo 6 datos, ¿cuál es el dato central? Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 3 y 4. Entre 3 y 4. No puedo decir que ni en 3. ¿Por qué no puedo decir que está en el 3? Porque habrían 3 valores por encima y 2 por debajo. Exacto. Bueno, yo diría que habían 2 por encima y 3 por debajo, ¿no? Todo depende de la interpretación, pero sí, esa es la idea. Entonces tendríamos 2 por arriba, 3 por debajo, o sea, no es la mediana, porque estaría, entonces, cuando es así, tenemos que buscar la mediana entre el intervalo número 3 y el intervalo número 4. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es lo que hacemos acá. Por eso está si ustedes se dan cuenta, si ustedes colocan el ejemplo de los 5 datos, vamos aquí a ser un poquito atrevidos. Voy a coger para el ejemplo de los 5 datos, voy a insertar acá un texto para trabajarlo acá antes de irnos al Excel. ¿Listo? Digamos que estos son n, pues son el número de datos. Entonces vamos a hallar la mediana. Mediana igual a los 5 datos que hablábamos más 1 entre, bueno, ojo que como es una división, ojo con esto porque tenemos que cerrarlo en paréntesis, si lo estamos haciendo entre 2. 5 más 1 entre 2, ¿cuánto da? 3. 3. Lo que decíamos, de 5 datos, ¿dónde está la mediana? De 5 datos que tengo agrupados, pues en el dato número 3, porque hay 2 para arriba, 2 para abajo. Ahora vamos a hacerla con la fórmula de abajo. La fórmula de abajo es cuando hay números pares. Entonces vamos a utilizar que hay 6 datos. Entonces me dice, vea, es que si lo aumento, coloco la presentación, pero ahí. Vean, dice n entre 2 más n entre 2 más 1 sobre 2. Eso para los datos impares. Vamos a ver si eso me resulta. O la primera m es mayúscula con la mediana. O con lo de los datos. Entonces, ¿qué hago? Digo 6 entre 2 más 6 entre 2 doble paréntesis, porque
paréntesis, entre 2. Eso va a ser igual a ¿qué? 6 entre 2, ¿cuánto es? 3, profe. 3. Más 6 entre 2, 3, más 1, ¿cierto? Entre 2. ¿Cuánto me da eso? 3 más 3 más 3 más 1 entre 2. 3.5, profe. ¿Y qué habíamos dicho? Que la mediana para números impares en 6 intervalos estaba entre ¿qué? ¿Entre cuál y cuál intervalo? Entre 3 y 4. Y el 3.5 está entre 3 y 4. Entonces, si se dan cuenta, obedece a eso. Por eso toca hacer estas fórmulas para poder hallar la mediana. Es sencillo cuando es número impar, pues le agregamos algo a la fórmula para que nos dé cuando es un número par. ¿Listo? ¿Hasta aquí claros? Sí, señor profe. Bueno. Deme un segundo. Listo. Muchachos, es que me están solicitando una tutoría a esta hora, a las 7 de la noche. Yo, si no tuviese clases, créanme que con gusto lo haría, pero todas las noches tengo clase. Yo atiendo tutorías y esto pues lo hago también para ustedes, pues yo atiendo tutorías en el día. Si alguien me hace hoy yo atendí tutorías en el día, que me haga una pregunta, pues se la respondo o trato de respondérsela en el día, pero ya a esta hora yo no puedo atender una tutoría porque estoy en clase. Entonces hay un muchacho de otra clase que me dice, necesito una tutoría para un taller que tengo que entregar mañana. Pues ya a esta hora es imposible, yo hoy tengo clase hasta las 10:30 de la noche, o sea, yo no puedo dejar de darles la clase a ustedes por atender una tutoría. Entonces, para que por favor tengan eso presente cuando también les ocurra a ustedes. En lo posible trato de solucionarles las inquietudes, los problemas durante el día, porque pues es también parte de mi trabajo. Y puedo, entre otras cosas, se me hace fácil, pero ya a esta hora pues es físicamente imposible. Entonces, para que por favor me comprendan en ese sentido. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hacer bueno, ya hicimos un pequeño ejemplo, pero lo vamos a repetir y vamos a decir, por ejemplo, sea X, lo vamos a hacer para... Qué pena, muchachos, que si me llama mi mamá, sí tengo que cortar un segundito. Bien, entonces el primero es este. Sea X el número de errores por página cometidos por un grupo de digitadores. O sea, hay unos digitadores, hicieron un estudio
y encontraron errores en un número de digitadores. Entonces vamos a llevarlo. Este ejercicio lo vamos a llevar acá. Entonces, espérenme. Ya lo tenemos hecho por aquí, pero la idea es que todos lo hagamos. ¿Listo? Acá. Entonces, voy a hacerlo aquí en una hoja independiente y ya me lo trae. ¿Listo? El digitador A comete 3 errores. El digitador B comete 6 errores. El digitador C comete 4 errores. El digitador D comete 5 errores. Y el digitador E comete 8 errores. Entonces vamos a hallar la mediana para datos no agrupados de esos errores. Ojo, si ustedes recuerdan, esto no se les puede olvidar para que después no digan que no lo dije. Dice, para la ubicación de la posición de la mediana se deben ordenar los datos de forma ascendente. Y les dije, de menor a mayor. Esa es la clave, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Siempre que vayamos a encontrar la mediana, primero debemos agrupar los datos. ¿Listo? Entonces, tenemos los datos como nos los da el estudio que hicieron de los 5 digitadores y vamos a hallar la mediana de esos datos. Entonces, los voy a ordenar. Vuelvo y copio la tabla para el caso este, pero si no, ustedes lo ordenan de menor a mayor. Eso no hay ningún problema. Vuelvo y les digo, esto no es necesario tener el Excel para todo, pero pues se nos facilita un poco. Lo selecciono, le digo ordenar y filtrar. Orden personalizado. ¿Qué voy a ordenar? ¿El digitador o el número de errores? ¿Cuál es la variable? Número de errores. El número de errores. Y les decía en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Ahí está por default. Pero también dice de mayor a menor, lista personalizada, o sea, si yo quiero darle un orden, el que yo quiera. Entonces, de menor a mayor, eso es forma ascendente. Me lo ordenó. Listo. 3, 4, 5, 6, 8. ¿Los datos son pares o impares? Impares. Impares, profe. Impares. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Hago la formulita. ¿Alguien recuerda qué decía la formulita? Para datos impares decía que y, ojo, no me dice mediana. Recuerdan que mediana me decía que era la letra M. Ya les voy a explicar por qué. Tranquilos, tranquilos. No me afanen. Dice y igual a X, pero el X es el valor de la variable, o sea, no lo vamos a escribir. N más 1 sobre 2. ¿Listo? ¿Cuánto es N? Pregunto. 6, que es el número de datos. 26, Ese es el número de profe. datos. Entonces, 26. N. 1, 2, 3, 4, 5. N siempre es el número de datos. Ojo. X es el número de variables. En este caso, este es X. Número de errores, vamos a ponerle acá X. ¿Por qué? Porque X siempre será la variable de estudio. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces dice N 5 más 1, 6. ¿Entre qué? La fórmula dice entre 2. Véanlo acá.
entre 2. Hallé I. ¿Qué quiere decir ese I? Que el valor que corresponda al tercer intervalo, I es el número del intervalo. Lo que acabamos de hallar es el número del intervalo. Ese valor será la mediana. ¿Listo? Y voy a colocarlo por acá, donde se los coloco, donde los coloco. Para que les quede grabado. Es el número del intervalo cuando ya los datos están agrupados. ¿Listo? Entonces, si es el número del intervalo cuando ya los datos están agrupados, ¿cuál es el valor de I en estos datos, muchachos? Profe, ¿no es el mismo 5? Porque también se refiere a la cantidad. Exacto. Sí, exacto. Y es el número del intervalo, o sea, hallamos el número del intervalo, que es el intervalo número 3, ¿cierto? Entonces, lo selecciono, el tercer intervalo, eso fue lo que hallé, el tercer intervalo es donde se encuentra la mediana. Entonces, ¿cuál es la mediana? Ahí Carlos dice, a ver qué dice Carlos. Sería más bien la ubicación del intervalo, eso. Y es el número, bueno, sí, queda bien así como lo dice Carlos, excelente. Y es el número del intervalo o la ubicación del intervalo cuando ya los datos están ubicados. Al hallar la ubicación, le cojo la caña a Carlitos. Vamos aquí a cambiarlo. La ubicación del intervalo cuando ya los datos están ubicados. O sea, la ubicación número 3. Y en la ubicación número 3 está mi mediana. Entonces, ¿cuál es mi mediana? 5. Sí, exacto, muchachos. 5. ¿Qué quiere decir esto? En palabras castizas. ¿Quién me lo puede decir? Si dijimos que la mitad es el punto central donde se encuentran los datos, que el 50% para arriba está el 50% está por encima y el 50% está por debajo. El 3, profe. No. ¿Qué quiere decir que la mediana sea 5? Si decimos que esa mediana es el punto central, que de ahí para arriba está el 50% y de ahí para abajo está el otro 50%. Que todos están cometiendo errores. Sí, pero ¿en qué porcentaje? Es para que me hagan el análisis cuando lo vayamos a implementar porque la idea no es solamente hallar el número, ¿no? Sino que ustedes... 50% comete menos de 5 y el otro 50% comete más de 5. ¿Quién habló? Félix Luque, Hola, Félix. ¿cómo está, profesor? ¿Cómo le fue con el tercero? No, no lo hice. ¡Ah! Ya cuando me escribió había salido de la universidad, es que tenía un compromiso y por eso Tranquilo. le pido excusa. Es eso, se ganó un puntico, Félix. Gracias.
Profe, eso vendría a ser también el promedio, ¿no? El promedio de errores que cometen, ¿no? No. El promedio de errores es muy distinto. Ya lo vamos a mirar, Adriana. Por eso quiero que quede muy... Vean que he sido... Creo que las clases donde en esto, donde he sido un poquito más meticuloso, es en esta. No, el promedio es más fácil, por eso lo hicimos más rápido. Pero esta tiene su bemol. ¿Qué ocurre? Si vemos el promedio, pues sumamos, ¿cierto? Sumamos. Sumamos el número de errores, que es X. Sumatoria de X. 26. Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 2, profe, sí, tiene toda la razón. Nos daría 3. Entre 5, que es N, ojo, entre 5. Ay, Virgen Santa. Da 5.2. Es distinto. En cambio, lo que dijo Félix es toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Qué dijo Félix? Félix dijo, todos cometen errores. El 50% comete el 50% de los digitadores. Entonces vamos a escribirlo acá. El 50% de los digitadores. ¿Cuántos errores comete? Como es el punto central, Menos de 5 siempre va a errores. ser... ¿Cómo? Menos de 5 errores. El 50% de los 50 más digitadores de 5 comete errores. menos de 5 errores. ¿Por qué hay que decir menos y no 5 errores? Porque el 5 es el punto central. O sea, de ahí para arriba está el 50, de ahí para abajo está el 50. Entonces siempre hay que decir menos y más. Menos de 5 errores. Y el otro 50 más de 5 errores. Ahora les digo, ¿cómo comprobamos eso matemáticamente? Aquí ya nos sirvió hasta sacar la media. ¿Cuántos digitadores hay? 5. ¿Listo? Y dicen 5 digitadores. El 50%, o sea, 2.5 digitadores cometen 5 errores para abajo y 2.5 digitadores cometen 5 errores para arriba. Es así de sencillo. Si ustedes se dan cuenta, si multiplicamos esto, 5 por 5 da 25. Hay un punto que queda en el centro. Ese sería la mediana. Porque 5 todos cometen o de 5 errores para abajo o de 5 errores para arriba. Ese es el valor que tiene la mediana. ¿Listo? Ahora, vamos. Profe, qué pena. ¿Cómo sacó ese 5.2? Fue que no lo entendí bien. Este es el promedio. Este es el promedio que me decían que si la mediana, Adriana me preguntaba que si la mediana era el mismo, que si la mediana era el mismo promedio. Y no, la mediana tiene su diferencia frente a la media aritmética. Entonces, para comprobarlo, sacamos la media aritmética. La media aritmética, como lo decía la fórmula, era la sumatoria de X, que en este caso son todos los errores, dividido entre el número de datos que tenemos o de datos que estudiamos. O sea, la sumatoria de todos los errores dio 26. ¿Sí? Y n son 5. 26 entre 5 da 5.2. Ese es el promedio. O sea, cada uno de los digitadores en promedio, vean lo distinto que es la mediana de la media. ¿Cómo describimos la media? X. Cada digitador comete en promedio 5.2 errores. ¿Sí se dan cuenta que es distinto al análisis de la mediana? La mediana decimos, el 50% de los digitadores comete más de 5 errores y el otro 50 menos de 5 errores. Y en la mediana decimos exactamente el promedio de lo que comete cada digitador.
¿Listo? Ahora lo vamos a hacer para unos datos pares, porque ojo que los datos no podemos sacarla para datos agrupados, para datos impares y para datos pares. Aquí me dan un ejercicio y me dicen, ahora para datos pares, me dan un ejemplo, que los digitadores ya aumentaron en el número, aumentó el estudio y lo ampliaron a más digitadores, porque les preocupa que cada digitador esté cometiendo en promedio 5.2. Entonces ampliaron la muestra. A ver cómo es la cosa. Ya no son 5, sino que lo hicieron con un total de 8 digitadores. A ver cómo les va. Entonces, ya yo lo tengo por acá. ¿Listo? Entonces, me lo voy a llevar. Este es el que acabo de hacer. Ah, este es pam, pam, pam. Me lo llevo por acá. ¿Listo? N, vamos a ver cuántos N hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Par o impar? Par. Par. Listo. Par. Entonces cambia la fórmula. ¿Alguien me recuerda qué decía la fórmula? De I, para saber la ubicación del intervalo. Vea que le estoy haciendo caso a mi amigo Carlitos, que por allá me dijo, profe, es mejor la ubicación. Tiene toda la razón. Así es más entendible. Entonces, decíamos, alguien escribió por acá. Ah, sí, Carlos está explicando el tema del promedio. Muy bien, Carlos. Muy bien, muy bien. Eso me gusta que también participen por el chat. Bueno, decíamos, la fórmula cambia un poquito. Entonces, para saber la ubicación, entonces decimos n más 1. No, primero, n entre 2. ¿Cuánto es n? Igual. N entre 2. ¿Listo? Paréntesis. Doble paréntesis. N entre 2, otra vez. N entre 2. Paréntesis más 1. Más 1. Cierre paréntesis. Sobre 2. La fórmula. ¿Listo? Ahí quedó. 6.5. ¿Me falta algo aquí, muchachos? Ya hallé la ubicación. O sea que si yo digo, está entre el 6, es el 6.5, o sea, está entre la ubicación 6 y la ubicación 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre estas dos. Entre esas dos está la mediana. ¿Estoy diciendo lo correcto o me faltó algo? Profe, yo creo que le faltó algo porque pues la mediana no vendría siendo 4 y 5. Bueno, el promedio 4.5. Ajá, ¿pero qué me faltó? En la fórmula, ¿se puede volver a parar en la fórmula que su merced acaba de hacer? Sí, claro que sí, con todo gusto. Puede agregarle un paréntesis al principio, o sea, seguido del igual, agregue un paréntesis abriéndolo. Sí, ¿Otro ahí. aquí cerrándolo? Sí, y otro cerrándolo, a ver qué pasa con la operación. 4.5. Ah, muy bien. Entonces, está entre el 4 y el 5. O sea, entre el 11 y el 5 está la mediana. ¿Está todo bien? Bueno, primero que todo, ¿quién fue la que me dijo lo de los paréntesis? Karen, profe. Fabiana. Karen. Profe, pero hace falta algo.
¿Qué falta? ¿Qué falta? El número de empresas toca organizarlos de forma descendente, o sea, de menor a mayor. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Claudia. Claudita, puntico positivo. Ojo, de nada nos sirve, la mediana no va a ser encontrada si antes no ordenamos los datos en forma ascendente, de menor a mayor. ¿Listo? Entonces no está entre el 11 y el 5. Entonces, ¿dónde está, profe? Entonces, vamos a ordenarlos. Me los traigo todos, me los puedo traer todos. Yo los puedo ordenar de una vez allí, pero es bueno darle un orden a las cosas, muchachos. Cuando estén haciendo los ejercicios, no lo hagan de una vez ahí, porque después yo voy a creer que lo que me están mostrando es como estaba el ejercicio. Entonces, ya si tengo dos tablas, yo, sí estaba inicialmente y ya están ordenados. Selecciono, listo. Orden y filtrar, orden personalizado, ordenar, ¿cuál es el que voy? ¿N? No. ¿Digitador? No. La variable, ¿cuál es la variable? X. ¿Y cuál es la variable? El número de errores por digitador, de menor a mayor, ahí lo saca por default. Ordeno, ¡pam! Listo, ahora sí está ordenado. Aquí, ojo, están los datos porque como me ordenó todo. Entonces vuelvo y los coloco acá, pues no había que traerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, ya lo ordené. Y ahora sí busco el dato 4.5. O sea, entre el 4 y el 5 está mi mediana. Y ahora, ¿cómo hallo la mediana? Aquí fue fácil porque como era impar, pues me daba un número que era en la posición 3. Yo buscaba la posición 3 y en X buscaba la mediana, que era 5. Pero ¿cómo hallo la mediana aquí? Profe, ¿podría ser sumando los dos números, los números de errores y dividiéndolos entre 2? Sería 10. ¿Quién habló primero? Camilo Mogollón. ¿Qué hubo, Cami? ¿Cómo va todo? Bien, profe. Listo. Camilo Mogollón. O Juan Sánchez, no sé cómo parezca. No joda, ¿cómo así? Es que es Juan. ¿Ah? Es el de... Creo que estoy Juan Sánchez, ¿no? El de la JS. Sí, creo que soy ese. No, no jodas. ¿Cómo te llamas tú en la lista? ¿Camilo Mogollón o Juan Sánchez? Pues Juan Camilo Mogollón Sánchez. Ya. Claudita, puntico. Y Juan Camilo. Bien. Cojo los dos datos que están entre el 4 y el 5, porque me dio 4.5 la ubicación. Cojo los dos datos, los sumo. Y los divido. Siempre que hay una división con más números en el numerador, tengo que referenciarlos y separarlos para que 10, esa es la mediana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los digitadores comete más de 10 errores. Y el otro 50% menos de 10 errores. Menos de 10 errores. Que no es lo mismo que si calculo la media. Vamos a hallar la media aquí por joder, ¿no? Por practicar. Sumatoria de X entre N. 9.75. Si ustedes se dan cuenta, siempre van a estar muy cerquita, porque tiene mucha relación.
Pero en la media digo otra cosa. ¿Qué digo en la media? Los 8 digitadores cometen en promedio 9.75 errores cada uno. ¿Sí ven? No es lo mismo. No es lo mismo. Oigan, hay una forma sencilla de sacar la media sin necesidad de hacer la división, ¿no? Como por... Pero no vale porque ustedes me tienen que hacer la demostración de las fórmulas. Pero uno escribe promedio, le da chulito, dice número 1, número 2, pues lo selecciono, lo cierro y ahí sale. Ahí está. ¿Ok? Bueno. ¿Claros hasta aquí, muchachos? Señor profe. Bueno. Ahora vamos a ver para los datos no agrupados, para los datos agrupados. ¿Listo? Ya lo vimos para los datos sin agrupar. Ahora lo vamos a ver para los datos con agrupar. ¿Qué es lo más probable? No quiero decir que sea lo único, ¿no? ¿Qué es lo más probable que salga en el examen? ¿Por qué? Porque pues si en el examen los voy a poner a calcular rangos, intervalos, media y todo esto, pues de ahí sale todo. Pero, esto también hay que saberlo para los datos, entre otras cosas, para los datos sencillos es mamén. Pero lo más probable es que salga para datos con intervalos. ¿Okay? Ya lo vimos. Para datos agrupados. En caso de conjuntos de datos que estén agrupados en intervalos, el cálculo de la mediana se realiza del siguiente procedimiento. Hallamos n medios. Listo. Está la n mayúscula, o sea que quiere decir que es población. Ubicamos el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada n sub i contiene a n medios. O sea, hacemos lo mismo. N medios, hallamos n medios. Luego de hallar n medios, lo que hacemos es buscar la posición del intervalo donde está el n medio. Decimos el n medio está aquí. Luego de eso, calculamos la mediana mediante la fórmula. Tenemos una fórmula. ¿Listo? Esa fórmula, creo que aquí la explico mejor. Listo, aquí está. Me dice que la mediana es igual a límite inferior más, es el límite inferior del intervalo que contiene a n medios. Más, abro paréntesis, el n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene n medios. Eso es n sub i menos 1. Sobre n sub i. ¿Qué es n sub i? La frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n medios. Por la amplitud del intervalo que contiene a n medios. Y hallamos la mediana. Eso es fácil, hombre. Eso es fácil. Así, cuando lo decimos así, sin hacer un ejercicio, no se ve fácil. ¿Para qué vamos a hablar No se ve fácil. Por eso a mí siempre, pero hay que ver primero la fórmula y luego hacer el ejercicio. Porque si hago el ejercicio y después les muestro la fórmula, creo que quedamos más perdidos. Pero creo que es así la cosa. Volvemos a nuestro ejercicio. ¿Ok? Volvemos a nuestro ejercicio. Como este ejercicio viene mal, para los que me han seguido, los que han estado atentos al programa desde que iniciamos, pues pucha, los pongo... ¿Qué programa está de moda hoy en televisión o qué series se ven por Netflix así que no se han perdido un solo capítulo? Sobre todo los jóvenes que son los que menos... Bueno, en esta clase tengo que felicitarlos. Hoy le van ganando los caballeros a las damas. ¿Cuál decía? Vikingos o La Casa de Papel. Hombre, qué vikingos. Esa vaina es vieja, hombre. Bueno, La Casa de Papel. Hoy he estado participando Félix, Camilo y mi amigo Carlos ha estado también muy participativo en el chat. Y van 3 contra 2. Hoy van ganando los hombres. Bueno, digamos La Casa de Papel.
Les digo cuándo entró Bogotá, qué tal, que cuándo entró. Entonces todos saben cuándo entró, hasta el capítulo, la escena donde entró el tipo y jodió al otro. Pero les digo, ¿cuándo hablamos de que la hijuepuerca tabla de frecuencias estaba mala? Nadie se acuerda. Recuerdan que esta berraca tabla en el ejercicio del libro viene mal desde que calculamos las frecuencias, porque aquí me dice que los datos que estaban entre 45 y 50 solamente eran 2, donde en realidad son 5. Ahí se tiró la tabla, está dañada. Pero hoy, para efectos de que el ejercicio nos quede igual y que lo puedan interpretar después, con las diapositivas voy a tomar la tabla mala. ¿Sí? Ojo con lo que estoy diciendo. Es para este ejercicio de la mediana. ¿Listo? Pero también lo vamos a hacer con la tabla buena. O sea, prácticamente vamos a hacer 2 ejercicios en el tiempo que nos queda. ¿Listo? Entonces voy a tomar los datos de esta tabla. Entonces vamos a tomarlo. Ya yo los tengo por acá. Entonces, tiran este mancito. Está mediana, listo. Entonces me traigo la mediana de los datos agrupados. Me la traigo. Esta es la tabla tal cual como está en el libro. Con su error acá de que dice que las frecuencias son 2. O sea, está mal. Pero es para que nos den los mismos datos y ustedes sepan cómo, porque tiene su bemol esto tiene su bemolcito ahí, control Z. Cuando me los quiero traer como datos y no como fórmulas, porque ya está formulado, entonces hago esto, pegado especial, valores, acepto, listo, ahí está. Le pongo bonito, listo. Me traigo las fórmulas, me voy a traer las fórmulas. Control B. Como N mayúscula es el dato de población, cuando es muestra, entonces asumo que la N es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿qué es lo primero de todo esto que debo hallar? Porque me dice L sub I, el límite inferior del intervalo que contiene N medios. N, número total de los datos de la población. N sub I menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene N medios. N sub I, frecuencia absoluta del intervalo que contiene N medios. C, amplitud del intervalo que contiene N medios. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hallar para hacer esta berraca fórmula, muchachos? ¿Qué es lo primero que tengo que hallar? N mayúscula. N medios. Listo, N medios. Listo. Todo dice N medios, N medios, N medios. Entonces, hallemos N medios. Listo. Entonces, N medios es igual. Entonces, les decía, cuando no es poblacional, sino muestral, entonces tomo como el total de los datos de la población como N. ¿Cuál es el total de los datos de la población? En este caso, 50. 50. ¿Y N medios, entonces, qué será? 25. 25. Hasta ahí vamos bien. Dícese. Ya tenemos a N. Ahora vamos a poner a N. ¿Listo? N. ¿Qué es N? 50. 50. Bien. ¿Qué es? No ha hallado el límite inferior. Bueno. ¿Qué es L sub I? Dice límite inferior del intervalo que contiene a N medios. La pregunta, ¿cuál es el intervalo que contiene N medios, muchachos? Profe, entre 50 y 60. No sé, creo. ¿Por qué? El 7, dice mi amigo Carlos. No.
Entre el 3 y el 4, profe. Entre el 3 y el 4. Ah, bien, bien, bien. Me gustó tu forma de pensar. Me gustó tu forma de pensar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? No es la respuesta, pero me gustó tu forma de pensar. Listo. Yo, Muchachos, profe, vamos a Adrián. hacer. Ah, ok, Adrianita. Vamos a acelerar un poquito porque ya nos quedan 10 minutos. Tengo que llamar a la lista. Ahorita tengo otra clase. Profe, el límite Señora. inferior no es 45-50, el primer intervalo. Ok, no. Dice, L sub I va a ser el límite inferior del intervalo que contiene a n medios. El límite inferior del intervalo que contiene a n medios. ¿Listo? Tenemos que primero hallar el intervalo que contiene a n medios. Eso es lo más lógico. ¿Listo? Para que nos quede claro el tema. El intervalo que contiene a n medios, muchachos, n medios nos dio 25. Para buscar dónde está el 25 o los 25 datos de esta población, tenemos que irnos a la frecuencia total acumulada. ¿Dónde está el 25? Hasta aquí hay 2 en el primer intervalo. En el segundo hay hasta 11, o sea, no hay 25 datos. Hasta aquí hay 23. ¿Ahí está n medios? No, todavía no. Todavía no. Hasta aquí hay 34 datos. ¿Ese dato contiene el 25? Sí. Este dato es el que contiene. Aquí en el intervalo 4 está n medios. ¿Listo? ¿Por qué n medios es 25 datos? Y ahí, o sea, n medios es la mitad de la población. ¿Dónde está la mitad de la población? Pues en el intervalo que tenga la mitad. Aquí no, casi le pega el perro, pero hasta ahí apenas habían 23. O sea, era el intervalo que seguía. 34. Y me dice que L sub I es el límite inferior del intervalo que contiene n medios. Entonces, L sub I, ¿qué será? ¿Cuál es el intervalo inferior de ese intervalo? ¿El límite inferior de ese intervalo? 60. 60, perfecto. 60, profe. Muy bien. Seguimos. N sub I menos 1. Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene n medios. Entonces, ¿cuál es ese N sub I menos 1? Frecuencia 23, absoluta. 23. Muy bien. Están pilosas estas pelas. Eso, cuando yo les hiervo el orgullo y les digo que los hombres les están ganando, se despiertan. N sub I, frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n medios. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene n medios? 43. Ah, 34. 34. Muy bien, muy bien, muy bien. Y C es la amplitud del intervalo que contiene n medios. Bueno, eso sí me parece una pendejada, pero bueno. Ya le puedes decir por qué. Bueno, ¿cuál es la amplitud del intervalo que contiene n medios? 5. Y todos los intervalos no contienen 5, por eso digo que debería ser la amplitud de los intervalos. Bueno, pero dice la amplitud del intervalo que contiene 5. Bueno, ¿tengo todo para hacer la fórmula? Mediana igual a límite inferior. ¿Dónde está el límite inferior? Aquí. Más paréntesis n medios menos n sub I menos 1, está aquí, cierro paréntesis, es doble paréntesis, sobre n sub I, está n sub I, por C. Eso me da la mediana. ¿Cuánto va a dar? 60.29. ¿Qué quiere decir eso?
que la mediana son 60.29, ¿qué? Ojo, minutos. Esta vaina estaba en minutos. Quiere decir eso, que todas, el 50% de las personas, gasta más de 60.29 minutos en hacer la actividad. Y el otro 50 gasta menos de 60.29 minutos en hacer la actividad. ¿Claro? Sí, profe. Una berraquera, ¿no? Y vean, querer queriendo, terminamos la clase. ¿Listo? Entonces, dejamos de grabar, porque ya lo que viene es llamar a la lista. Tenemos grabación.